Para de ser una vieja inútil, siempre estorbando nuestra vida. Esas fueron las palabras que mi hija Patricia me gritó en medio del aeropuerto de la Ciudad de México, delante de cientos de personas que se detuvieron para mirar. A mis 69 años, jamás pensé que viviría algo tan humillante como lo que pasó ese martes por la tarde, cuando regresaba de visitar a mi hermana enferma en Guadalajara. Era el tipo de vergüenza que te marca para siempre, que te cambia por dentro de una manera que no puedes explicar. Había estado fuera solo 3 días, cuidando a mi hermana Carmen, que estaba en el hospital después de una cirugía. A mi edad, cargar la maleta pesada me dejaba cansada, pero sabía que mi hija Patricia llegaría en cualquier momento a recogerme. Cuando la vi acercarse junto a Javier, su esposo, sentí esa alegría familiar de siempre. Había extrañado a mi familia, especialmente a mi nieta pequeña Sofía, pero el rostro de Patricia era diferente esa tarde, frío, impaciente, como si mi sola presencia fuera un inconveniente. «Mamá, tardaste una eternidad en salir», fueron sus primeras palabras, sin siquiera darme un abrazo. Intenté explicarle que el vuelo se había retrasado por el mal clima, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. «No quiero saber de excusas. Javier tiene una junta muy importante en 1 hora, y ya vamos tarde por tu culpa». Lo que pasó después me dejó sin aliento. Patricia comenzó a gritarme ahí mismo, en medio del área de llegadas internacionales del aeropuerto, donde había familias reuniéndose después de viajes largos, donde había niños corriendo hacia sus abuelos con sonrisas enormes. «Para de ser una vieja inútil», me gritó tan fuerte que su voz rebotó por todo el lugar. «Siempre estorbando nuestra vida. No puedes hacer nada bien». Sus palabras resonaron por todo el vestíbulo lleno de gente. Sentí que mi cara se ponía roja de la vergüenza mientras veía a las personas susurrando y señalándome. Una señora mayor que estaba cerca me miró con lástima y eso me destrozó por dentro. En 45 años de ser madre, jamás había sido humillada de esa manera. Javier trató de calmar a Patricia, pero ella siguió. «Estoy harta de tener que cuidarte todo el tiempo. Eres una carga para nuestra familia». «Patricia, por favor, hay mucha gente mirando», murmuró Javier, mirando nerviosamente a los curiosos que se habían detenido a observar el espectáculo. Pero mi hija estaba fuera de control, como si todos los años de frustración hubieran encontrado finalmente una salida. «No me importa quién esté mirando. Necesita escuchar la verdad de una vez por todas». En ese momento, algo dentro de mí se quebró para siempre. Era como si 45 años de sacrificios y amor incondicional se desvanecieran en un instante. Agarré mi bolsa con manos temblorosas y le dije bajito: «No tienes que preocuparte más por mí, hija». Patricia ni siquiera me escuchó bien. Estaba demasiado ocupada quejándose con Javier sobre el tráfico y sobre lo tarde que iban a llegar a su junta. Caminé hacia la salida del aeropuerto sin mirar hacia atrás, sintiendo el peso de cada mirada curiosa sobre mí. Algunas personas me miraban con compasión, otras con incomodidad, como si hubieran sido testigos de algo muy privado que no debían haber visto. Llamé a un taxi y le di mi dirección al conductor, un hombre mayor con bigote canoso que me preguntó si estaba bien. No pude responder. Solo lloré en silencio durante todo el viaje de regreso a mi casa en la Colonia del Valle. «Señora, ¿está segura de que no necesita que llame a alguien?», me preguntó el taxista cuando llegamos. Su voz tenía esa calidez que solo viene con la experiencia de haber vivido, de haber visto el dolor ajeno sin necesidad de explicaciones. Le agradecí su amabilidad, pero le dije que estaba bien. Otra mentira para proteger mi dignidad maltrecha. Llegando a mi casa, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a mis 3 hijos cuando eran pequeños, donde había pasado noches enteras cuidándolos cuando tenían fiebre, donde había escuchado sus primeras palabras y celebrado cada pequeño logro. Las memorias llegaron como una avalancha dolorosa. Recordé cuando Patricia era pequeña y se enfermaba. Yo pasaba noches enteras a su lado, cantándole canciones hasta que se durmiera tranquila. Pensé en todos los sacrificios que había hecho para darles una buena educación a mis hijos. Cuando mi esposo José murió hace 5 años, yo podría haber vendido la casa y mudarme a un lugar más pequeño, pero me quedé aquí porque Patricia dijo que era importante que sus hijos crecieran cerca de su abuela. Trabajé limpiando casas hasta los 60 años para poder ayudarlos económicamente.
Cuando Patricia necesitó 30,000 para el enganche de su casa, yo vendí las joyas que José me había regalado en nuestros años de matrimonio. Cuando Javier perdió su trabajo hace 2 años, yo les presté mis ahorros, 50,000 que había guardado para mi vejez, para que pudieran mantenerse a flote. Nunca me los habían devuelto y yo nunca se los había cobrado porque entendía que estaban pasando por un momento difícil. Siempre puse a mis hijos antes que a mí misma. Siempre fui la primera en ayudar y la última en pedir algo a cambio. Pero aparentemente para Patricia, todo eso no significaba nada. Para ella, yo era una vieja inútil que solo estorbaba su vida perfecta. Pensé en mi hijo Miguel, que vive en Monterrey con su esposa Esperanza. Él siempre fue más distante emocionalmente, pero nunca cruel como Patricia. Y pensé en mi hija menor, Rosa, que vive en Puebla con su esposo Fernando y mi adorada nieta Sofía, de 8 años. Rosa siempre fue la más cariñosa de mis hijos, pero últimamente también parecía estar siempre demasiado ocupada para visitarme. Esa noche me quedé despierta mirando las fotos familiares en mi mesita de noche. Fotos de cumpleaños, de navidades, de graduaciones, de bodas. En todas esas fotos yo aparecía sonriendo, orgullosa de mi familia, feliz de ser parte de sus vidas importantes. Pero en ninguna de esas fotos se veía la soledad que había crecido dentro de mí durante los últimos años, desde que me había convertido en una viuda que dependía de la paciencia limitada de sus hijos. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Patricia no llamó para saber si había llegado bien a casa después de la humillación del aeropuerto. Miguel estaba, como siempre, demasiado ocupado con sus negocios, como para darse cuenta de que algo había pasado. Solo Rosa me telefoneó al tercer día, pero no para preocuparse por mí, sino para repetir la versión que Patricia le había contado. «Mamá, Patricia me dijo que tuvieron una discusión en el aeropuerto. Dice que te pusiste muy difícil y que la avergonzaste delante de Javier», me dijo Rosa con esa voz suave que usaba cuando quería evitar conflictos. Traté de explicarle lo que realmente había pasado, pero me di cuenta de que Rosa ya había elegido creer la versión de su hermana mayor. «Tal vez estabas cansada del viaje y por eso reaccionaste así», sugirió gentilmente. Colgué el teléfono con el corazón roto. Ni siquiera mi hija más cariñosa me creía. Para mi familia, yo me había convertido en la villana de la historia, la madre problemática que causaba escenas en lugares públicos. Nadie se molestó en preguntarme cómo me sentía. Nadie quiso escuchar mi versión de lo que había pasado. Era como si mi palabra no valiera nada después de 45 años de dedicar mi vida entera a ellos. Durante una semana completa, nadie vino a visitarme. Yo solía ir a casa de Patricia 2 veces por semana para ayudar con la limpieza y hacer la comida que tanto le gustaba a Javier. Llamaba a Rosa casi todos los días para saber cómo estaba mi nieta Sofía y para ofrecerme a cuidarla cuando Rosa tenía que trabajar tarde. Hablaba con Miguel por videollamada cada vez que él estaba libre, siempre preguntándole por su trabajo y por Esperanza. De repente, me di cuenta de que mi vida entera giraba alrededor de ellos, pero para ellos yo era solo una molestia, una obligación. Me senté en mi recámara, mirando las fotos viejas en mi tocador, y le pregunté a Dios por qué mis hijos no podían ver el amor que siempre les había dedicado. ¿Por qué después de una vida de sacrificios, de noches sin dormir cuidándolos cuando estaban enfermos, de trabajar dobles turnos para pagarles la universidad, de darles todo lo que tenía y más, ellos me veían como una carga? Recordé el día que Patricia se graduó de la universidad. Yo estaba tan orgullosa, aplaudiendo desde el público, con lágrimas en los ojos, porque mi hija había logrado algo que yo nunca pude hacer. Después de la ceremonia, ella me agradeció por todo. Me dijo que era la mejor mamá del mundo, que sin mis sacrificios ella nunca habría podido estudiar. ¿En qué momento esa gratitud se había convertido en resentimiento? Pensé en Miguel cuando era pequeño y tenía pesadillas. Corría a mi recámara en mitad de la noche y yo lo tranquilizaba. Le cantaba hasta que se volvía a dormir. «Mamá, ¿siempre vas a estar aquí para cuidarme?», me preguntaba con sus ojitos llenos de lágrimas. «Siempre, mi amor», le respondía yo. «Mamá siempre va a estar aquí. Pero ahora, cuando yo era la que necesitaba cuidados, cuando yo era la que estaba asustada y sola, él estaba demasiado lejos y demasiado ocupado para estar ahí para mí. Y Rosa, mi bebé,
mi hija menor que llegó cuando yo pensé que ya no tendría más hijos, la que me abrazaba todos los días antes de ir a la escuela, la que me decía que cuando fuera grande iba a vivir conmigo para siempre. Ahora tenía su propia familia, su propia vida, y yo era solo la abuela que veía los domingos, si no tenían otros planes más importantes. En esa semana de soledad absoluta, algo cambió dentro de mí. No era solo tristeza o dolor, era una claridad fría que nunca había sentido antes. Me di cuenta de que había pasado 45 años siendo la madre perfecta, la que daba todo y nunca pedía nada a cambio, la que perdonaba cualquier falta de respeto con tal de mantener la familia unida. Pero esa familia que yo había protegido con tanto amor, me había abandonado en el momento en que más los necesitaba. Durante esas noches de insomnio, empecé a hacer cálculos mentales. Los 50,000 que le presté a Patricia y Javier y que nunca me devolvieron. Los 30,000 del enganche de su casa que yo pagué vendiendo mis joyas. Los años de trabajo extra para pagar la universidad de Miguel. Los miles de pesos que había gastado en regalos de cumpleaños, de Navidad, de graduación. Todo el dinero que había invertido en sus vidas cuando podría haber guardado para mi propia vejez. Pero más que el dinero, pensé en todo el tiempo y la energía emocional que había dedicado a ser la madre que ellos necesitaban, solo para descubrir que en el momento en que yo necesitaba ser la hija que ellos podían ser, no estaban dispuestos a darme ni siquiera respeto básico. La humillación del aeropuerto no había sido solo un momento de frustración. Había sido la revelación de lo que realmente pensaban de mí. Y en esa séptima noche de silencio, sentada en mi recámara rodeada de recuerdos de una familia que ya no me quería, algo dentro de mí finalmente se quebró. Pero no fue el tipo de quiebre que te destruye. Fue el tipo de quiebre que te libera. El tipo de quiebre que te permite ver la verdad con una claridad que duele, pero que también sana. Esa noche, por primera vez en años, no lloré. En lugar de eso, miré mi reflejo en el espejo del tocador y me hice una pregunta que había estado evitando durante mucho tiempo. Guadalupe, ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta que me hice esa noche resonó en mi mente durante días. Guadalupe, ¿qué vas a hacer ahora? Por primera vez en 45 años, no tenía una respuesta inmediata. Siempre había sabido exactamente qué hacer. Cuidar a José cuando estaba enfermo. Trabajar doble turno cuando el dinero no alcanzaba. Estar disponible para mis hijos cada vez que me necesitaran. Pero ahora, sentada en la quietud de mi casa vacía, me di cuenta de que nunca había aprendido a vivir para mí misma. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara exactamente cómo me sentía por dentro. Me levanté temprano, como siempre había hecho, pero por primera vez en años no tenía a dónde ir. Normalmente los miércoles iba a casa de Patricia para ayudarle con la limpieza profunda de la semana. Los miércoles eran nuestro día juntas, o al menos eso creía yo. Ahora me daba cuenta de que para ella era simplemente el día en que la sirvienta gratuita venía a hacer el trabajo que ella no quería hacer. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina donde José y yo habíamos desayunado juntos durante más de 30 años. Miré la silla vacía donde él solía sentarse, leyendo el periódico y contándome las noticias importantes del día. ¿Qué harías tú en mi lugar, José?, le pregunté al aire, como había hecho tantas veces desde que murió. Pero esta vez casi pude escuchar su voz respondiendo con esa sabiduría tranquila que siempre tuvo. Guadalupe, deja de vivir para otros y empieza a vivir para ti. José había sido un hombre bueno, trabajador, dedicado a su familia. Trabajó en la misma fábrica durante 25 años, ahorrando cada peso para asegurar nuestro futuro. Cuando los niños eran pequeños, él trabajaba turnos extra los fines de semana para que pudiéramos pagarles clases de música y deportes. Nunca se quejó, nunca dijo que era demasiado sacrificio, pero tampoco permitía que la gente lo pisoteara o lo faltara al respeto. Mira, Guadalupe, me decía cuando alguien trataba de aprovecharse de nosotros. El respeto se gana, pero también se exige. Si no te respetas a ti misma, nadie más lo va a hacer. En ese momento no entendía completamente lo que quería decir, pero ahora, 5 años después de su muerte, sus palabras tenían un significado completamente nuevo. Decidí hacer algo que no había hecho en meses: caminar por el mercado de San Juan sin prisa,
sin la urgencia de comprar cosas específicas para alguien más. Durante años, mis idas al mercado habían sido misiones con propósito. Comprar los ingredientes favoritos de Miguel cuando venía a visitarme, buscar las verduras que le gustaban a Javier, encontrar los dulces que Rosa llevaba a Sofía. Pero ese miércoles caminé sin lista, sin propósito más que el simple placer de estar entre la gente, escuchando las conversaciones, oliendo las flores frescas y las especias. Doña Carmen, la señora que vendía flores desde hace 20 años, me saludó con su sonrisa cálida de siempre. «Guadalupe, hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Cómo están los niños?». Su pregunta inocente me tocó una fibra sensible. «Los niños están bien», mentí automáticamente, ocupados con sus vidas. Doña Carmen asintió con comprensión. «Así son los jóvenes de ahora. Nosotras criamos hijos tan independientes que a veces se olvidan de que también necesitamos compañía». Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza mientras compraba un pequeño ramo de claveles rojos, no para decorar la casa para alguna visita, sino simplemente porque me gustaron. Cuando llegué a casa y los puse en un florero, me di cuenta de que era la primera vez en años que hacía algo solo por mi propio placer, sin considerar la opinión o las necesidades de nadie más. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, recordé algo que había olvidado por años. Cuando Patricia tenía 15 años, pasó por una etapa rebelde donde todo lo que yo hacía la molestaba. Un día, después de una discusión particularmente difícil sobre su hora de llegada, ella me gritó: «Ojalá tuviera otra mamá, una que no fuera tan aburrida y controladora». Sus palabras me dolieron tanto que lloré en secreto esa noche. Al día siguiente, Patricia se despertó enferma con fiebre alta. Pasé toda la noche cuidándola, poniéndole paños fríos en la frente, dándole medicina cada 4 horas. Cuando se sintió mejor, me abrazó y me dijo: «Perdón por lo que dije ayer, mami. No lo decía en serio. Eres la mejor mamá del mundo». Yo la perdoné inmediatamente, como siempre hacía, pero ahora me preguntaba si no debería haber usado ese momento para enseñarle que las palabras crueles tienen consecuencias, que el amor de una madre no debe darse por garantizado. Los recuerdos siguieron llegando como olas. Recordé cuando Miguel tenía 8 años y se rompió el brazo jugando fútbol. Pasé 3 días en el hospital durmiendo en una silla incómoda porque él tenía miedo y no quería que me fuera. Las enfermeras me decían que podía irme a casa a descansar, que ellas cuidarían bien de él, pero yo no podía abandonar a mi hijo cuando me necesitaba. Ahora, cuando yo era la que necesitaba cuidados, cuando yo era la que tenía miedo, Miguel estaba a 400 kilómetros de distancia, demasiado ocupado para siquiera llamar. Y Rosa, mi bebé, mi hija que prometía que nunca me dejaría sola. Recordé el día que se casó con Fernando. Durante la preparación de la boda, ella estaba muy nerviosa porque quería que todo fuera perfecto. «Mami», me dijo la noche antes de la ceremonia, «¿qué voy a hacer sin ti cuando me vaya a vivir con Fernando? Tú siempre has estado aquí para ayudarme con todo». Le aseguré que Puebla no estaba tan lejos, que siempre estaría disponible cuando me necesitara. Lo que no sabía era que después de la boda, las llamadas se volverían menos frecuentes, las visitas más espaciadas y que poco a poco me convertiría en una presencia secundaria en su nueva vida. El jueves por la mañana, mi teléfono sonó. Era Rosa, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había hablado con Patricia. Tal vez había entendido lo que realmente había pasado en el aeropuerto, pero sus primeras palabras destruyeron esa esperanza inmediatamente. «Mamá, necesito que vengas a cuidar a Sofía el viernes. Fernando y yo tenemos una cena importante con sus jefes y no conseguimos niñera». No había pregunta en su voz, solo la expectativa de que yo estaría disponible, como siempre. No me preguntó cómo me sentía después del incidente con Patricia. No mostró ninguna curiosidad por saber mi versión de los hechos. Para ella, yo seguía siendo la misma abuela confiable de siempre, lista para resolver cualquier inconveniente familiar. «Rosa», le dije lentamente, «¿hablaste con Patricia sobre lo que pasó el martes en el aeropuerto?» Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que respondiera. «Sí», ella me contó. «Mamá, entiendo que estabas cansada del viaje, pero no debiste hacer una escena en público». Patricia se sintió muy avergonzada. Sus palabras me golpearon como una bofetada.
Ni siquiera había considerado la posibilidad de que su hermana mayor pudiera estar mintiendo. Para Rosa, era más fácil creer que yo había tenido un arrebato de vieja caprichosa que aceptar que Patricia había sido cruel conmigo. «Entonces, ¿puedo contar contigo para el viernes?», continuó, como si el tema del aeropuerto fuera solo un malentendido menor que ya había quedado resuelto. Por primera vez en mi vida, le dije que no a uno de mis hijos. «No puedo, Rosa. Tengo otros planes». La sorpresa en su voz era evidente. Yo nunca tenía otros planes que fueran más importantes que ayudar a mi familia. «¿Qué tipo de planes?», me preguntó, y pude detectar un tono de sospecha en su voz, como si fuera imposible que yo tuviera una vida fuera de estar disponible para ellos. «Planes personales», respondí sin dar más explicaciones. Después de colgar, me quedé sentada mirando el teléfono, temblando por la adrenalina de haber hecho algo tan completamente fuera de mi carácter. Durante 45 años, yo había sido la madre que siempre decía que sí, la que reorganizaba su vida alrededor de las necesidades de sus hijos. Pero esa Guadalupe estaba muriendo lentamente, reemplazada por una mujer que estaba empezando a valorar su propia dignidad. Los planes personales que le mencioné a Rosa no existían cuando colgué el teléfono, pero decidí crear algunos. Llamé a mi prima Esperanza, la hermana de José, que vivía en Cuernavaca y siempre me había invitado a visitarla. «Guadalupe, qué sorpresa», me dijo cuando escuchó mi voz. «Hacía meses que no hablábamos. ¿Cómo estás, prima?» «Esperanza», le dije, ¿sigue en pie tu invitación de venir a pasar unos días contigo?» Su entusiasmo fue inmediato. «Por supuesto. ¿Cuándo quieres venir? Aquí siempre eres bienvenida». Quedamos en que iría el viernes por la mañana y me quedaría hasta el domingo. Sería la primera vez en años que haría un viaje solo por placer, sin tener que pedir permiso a nadie o asegurarme de que mi ausencia no causara inconvenientes a mis hijos. Esa misma tarde, fui al banco a revisar mis cuentas. Era algo que había estado postergando, porque siempre me deprimía ver cuánto dinero había prestado y nunca había recuperado. Pero ahora necesitaba saber exactamente cuál era mi situación financiera. La empleada del banco, una joven muy amable llamada Leticia, me ayudó a imprimir todos mis estados de cuenta de los últimos 5 años. Los números eran peores de lo que recordaba. Además de los 50,000 que le presté a Patricia y Javier cuando él perdió su trabajo, había otros gastos que había olvidado. 15,000 para ayudar a Rosa con los gastos del nacimiento de Sofía. 20,000 para el carro usado que Miguel necesitaba cuando se mudó a Monterrey. 12,000 para los uniformes y útiles escolares de Sofía durante los últimos 3 años. Miles y miles de pesos que había dado libremente, con amor, nunca esperando nada a cambio excepto respeto y cariño. «Señora Guadalupe», me dijo Leticia mientras revisábamos las cifras, «veo que usted ha sido muy generosa con su familia, pero también veo que sus propios ahorros han disminuido considerablemente. ¿Ha pensado en su plan de retiro?». Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando. A los 69 años, yo debería estar disfrutando de mi jubilación, viajando, haciendo las cosas que siempre había querido hacer. En lugar de eso, había gastado mis ahorros manteniendo a hijos adultos que tenían sus propios ingresos. Esa noche, saqué una caja que guardaba en el closet desde la muerte de José. Contenía todos nuestros documentos importantes: el testamento, las escrituras de la casa, los certificados de depósito que habíamos abierto juntos para nuestro retiro. Al revisar los papeles, me di cuenta de que José había sido mucho más previsor de lo que yo recordaba. Había una póliza de seguro de vida que yo había cobrado y posteriormente prestado casi todo a mis hijos. Había una cuenta de ahorros separada que contenía 30,000 pesos y que yo había olvidado completamente. Pero lo más importante que encontré fue una carta que José había escrito para mí antes de morir. La había leído una vez, poco después del funeral, pero estaba tan sumida en mi dolor que no había procesado completamente sus palabras. Ahora, 5 años después, cada palabra tenía un significado profundo. «Mi querida Guadalupe, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy contigo. Sé que va a ser difícil para ti seguir adelante sin mí, pero necesito que me prometas algo. Durante nuestro matrimonio, fuiste la mejor esposa y madre que un hombre podría pedir. Siempre pusiste a la familia primero.
Siempre sacrificaste tus propios deseos por nuestro bienestar. Pero ahora es tu momento, amor. Es el momento de vivir para ti, de hacer las cosas que siempre quisiste hacer, pero postergaste por nosotros. No permitas que nuestros hijos se aprovechen de tu bondad. Ellos son adultos ahora, capaces de cuidarse solos. Tu trabajo como madre ya está hecho, y lo hiciste perfectamente. Ahora es tiempo de ser Guadalupe, no solo la mamá de Patricia, Miguel y Rosa. Lloré al leer esas palabras, pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de reconocimiento, de entender que José había visto algo que yo había estado negando durante años. Él había sabido que yo tenía la tendencia a perderme en mi rol de madre, a olvidar que también era una mujer individual con sus propios sueños y necesidades. Al día siguiente, viernes, preparé una maleta pequeña para mi viaje a Cuernavaca. Rosa me llamó esa mañana, todavía sin poder creer que yo hubiera rechazado su petición. «Mamá, ¿estás segura de que no puedes cambiar tus planes?» Fernando ya confirmó la cena con sus jefes. Su tono tenía un matiz de desesperación que nunca había escuchado antes. Por primera vez en su vida adulta, Rosa estaba experimentando lo que significaba no tener a su madre como red de seguridad automática. «Rosa, estoy segura», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tendrán que encontrar otra solución». Después de colgar, me sentí extrañamente liberada. Durante años había reorganizado mi vida alrededor de las necesidades de mis hijos, cancelando mis propios planes cada vez que ellos tenían una emergencia. Pero sus emergencias rara vez eran verdaderas emergencias. Eran simplemente inconvenientes que esperaban que yo resolviera. El viaje a Cuernavaca fue una revelación. Esperanza me recibió con los brazos abiertos, me preparó mis comidas favoritas y me trató como la invitada de honor que merecía ser. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros recuerdos de José, nuestros sueños para el futuro. «Guadalupe», me dijo el sábado por la mañana mientras desayunábamos en su hermoso jardín, «te ves diferente, más tranquila, pero también más fuerte». Le conté todo lo que había pasado con Patricia en el aeropuerto, sin omitir ningún detalle humillante. Esperanza escuchó en silencio, con la sabiduría de alguien que también había criado hijos y entendía las complejidades de las relaciones familiares. «Prima», me dijo cuando terminé mi relato, «José siempre decía que eras demasiado buena para tu propio bien. Él se preocupaba de que los niños se acostumbraran tanto a tu generosidad que nunca aprendieran a valorarla». Sus palabras confirmaron lo que yo había estado empezando a entender. Había creado un patrón donde mis hijos esperaban mi disponibilidad total sin ofrecer nada a cambio. No era que fueran inherentemente malas personas, simplemente nunca habían aprendido que las relaciones, incluso las familiares, requieren respeto mutuo y reciprocidad. El domingo por la mañana, antes de regresar a la Ciudad de México, Esperanza y yo fuimos a misa juntas. Durante la homilía, el padre habló sobre el valor de la dignidad personal y sobre cómo el amor verdadero requiere respeto mutuo. «Dios no quiere que nos convirtamos en mártires de nuestras propias familias», dijo. «Él quiere que amemos con sabiduría, estableciendo límites saludables que honren tanto a nosotros mismos como a los demás». Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante años había confundido el martirio con el amor, pensando que ser una buena madre significaba sacrificar todo, incluyendo mi propia dignidad. Pero ahora entendía que el amor verdadero requiere que también me ame a mí misma, que me respete lo suficiente como para exigir respeto de otros. En el viaje de regreso a casa, miré por la ventana del autobús y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no iba a ser la Guadalupe que decía sí a todo, que estaba disponible para cualquier inconveniente familiar, que permitía que la trataran como una empleada en lugar de como la matriarca que merecía ser. Esa Guadalupe había muerto en el aeropuerto junto con la humillación de ese martes. La nueva Guadalupe que estaba emergiendo tenía planes diferentes, límites diferentes y una comprensión completamente nueva de lo que significaba amarse a sí misma. Cuando llegué a mi casa esa tarde del domingo, encontré 5 mensajes perdidos en mi contestadora, 3 de Rosa, preguntando dónde estaba y si estaba bien. 1 de Miguel, que aparentemente se había enterado por Rosa de mi comportamiento extraño. Y 1 de Patricia,
con un tono que intentaba ser conciliador, pero que sonaba más bien calculador. «Mamá, creo que tuvimos un malentendido el martes. Tal vez podríamos hablar esta semana». Borré todos los mensajes sin devolverles las llamadas. Por primera vez en 45 años, mis hijos tendrían que esperar a que yo estuviera lista para hablar con ellos, en lugar de esperar que yo estuviera siempre disponible en el momento que ellos decidieran que me necesitaban. Esa noche, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré las fotos familiares con nuevos ojos. En lugar de ver solo los momentos felices, ahora también podía ver el patrón sutil, pero constante de tomar mi amor por garantizado. Era hora de que ese patrón cambiara para siempre. El lunes por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en años. No era solo el descanso del fin de semana en Cuernavaca. Era algo más profundo, como si hubiera cruzado una línea invisible de la cual no había regreso. Me levanté temprano, como siempre había hecho, pero esta vez no para cumplir con las expectativas de otros, sino para comenzar a tomar decisiones que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. La primera cosa que hice fue llamar al licenciado Joaquín Mendoza, el abogado que había manejado los asuntos legales míos y de José durante años. «Señora Guadalupe», me dijo con su voz amable cuando escuchó mi nombre, «qué gusto escuchar de usted. ¿En qué puedo ayudarla?» Le expliqué que necesitaba revisar mi testamento y hacer algunos cambios importantes. Hubo una pausa sorprendida del otro lado de la línea. En todos los años que me conocía, yo nunca había tomado iniciativas legales sin consultar primero con mis hijos. «Por supuesto, señora. ¿Podría venir esta tarde? Tengo tiempo a las 3», me dijo. Acepté inmediatamente, sintiendo una extraña sensación de poder al tomar decisiones tan importantes por mí misma. Durante años, cualquier asunto legal o financiero había sido discutido primero en familia, con mis hijos dándome consejos que yo siempre seguía sin cuestionar. Pero esta vez, las decisiones serían solo mías. Después de colgar el teléfono, me dirigí a mi recámara y saqué la caja fuerte pequeña que tenía escondida en el closet. Dentro estaban todos mis documentos más importantes: las escrituras de la casa, los certificados de inversión que José había hecho antes de morir, y algo que ni siquiera mis hijos sabían que existía: la póliza de un seguro de vida adicional que José había contratado en secreto, cuyo beneficio había sido depositado en una cuenta que yo había mantenido separada durante todos estos años. Era una cantidad considerable, 150,000 pesos que había estado ahí, creciendo silenciosamente con intereses mientras yo prestaba mis otros ahorros a mis hijos. José había sido más astuto de lo que yo recordaba. En una nota que encontré junto a la póliza, escrita con su letra cuidadosa, decía: «Guadalupe, este dinero es solo tuyo, para tu tranquilidad, para tus sueños, para tu libertad. No se lo digas a los niños hasta que estés segura de que lo valoran a ti tanto como valoran lo que puedes darles». Sus palabras proféticas me golpearon con fuerza. José había sabido que mis hijos podrían intentar aprovecharse de mi generosidad, y había tomado medidas para proteger mi futuro. Me senté en la cama, sosteniendo la nota, y por primera vez desde su muerte sentí que él estaba realmente cuidándome desde donde estuviera. A las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Patricia, y su voz tenía un tono que intentaba ser casual pero que sonaba forzado. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? No te he visto desde el martes». Era típico de ella intentar minimizar lo que había pasado, como si la humillación pública fuera solo un pequeño malentendido que podíamos olvidar fácilmente. «Estoy bien, Patricia», le respondí con voz neutral. «¿Necesitas algo?». Mi respuesta directa pareció descolocarla. Normalmente, cuando ella llamaba, yo inmediatamente le preguntaba por su día, por Javier, por sus planes, mostrando el interés maternal que ella había llegado a esperar como algo automático. «Bueno, sí», dijo después de una pausa. «Javier tiene una cena de negocios muy importante el viernes y necesitamos que vengas a ayudar con la preparación. Ya sabes cómo haces esa salsa que a él tanto le gusta, y también necesitaríamos que limpiaras la casa y organizaras todo». Su petición era presentada como un favor, pero en realidad era una orden disfrazada, la expectativa de que yo estaría disponible para hacer el trabajo que ella no quería hacer. «No puedo, Patricia», le dije simplemente.
El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, me preguntó finalmente, con un tono de incredulidad genuina. En 45 años, yo nunca le había dicho que no a ninguno de mis hijos cuando me necesitaban para algo. Quiero decir que no puedo ayudarte el viernes. Tengo otros planes, repetí con calma. No le dije cuáles eran esos planes, principalmente porque aún no los había hecho, pero también porque ya no sentía la necesidad de justificar cada decisión que tomaba en mi vida. Mamá, ¿qué está pasando contigo? Desde el martes estás actuando muy extraño. Rosa me dijo que también le dijiste que no cuando te pidió que cuidaras a Sofía. Pude escuchar la frustración creciendo en su voz. ¿Estás enojada por lo que pasó en el aeropuerto? Porque si es así, creo que estás exagerando. Sus palabras, estás exagerando, fueron la gota que derramó el vaso. Durante años, cada vez que yo expresaba dolor o frustración por algún desaire familiar, me acusaban de ser demasiado sensible, de exagerar, de crear problemas donde no los había. Era más fácil para ellos minimizar mis sentimientos que reconocer su propio comportamiento. Patricia, le dije con una voz que era más fría de lo que había intentado, lo que pasó en el aeropuerto no fue una exageración. Fue una humillación pública que jamás olvidaré. Y no estoy enojada. Estoy decepcionada. Hay una gran diferencia. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo, de poder. Inmediatamente después, llamé a la agencia de viajes que estaba en la plaza comercial cerca de mi casa. «Buenos días», le dije a la empleada que contestó. «Me gustaría información sobre viajes a Mérida, Yucatán, para una persona, por una semana, saliendo el próximo lunes». La sorpresa en la voz de la mujer era evidente. Aparentemente, no recibían muchas llamadas de mujeres de mi edad planeando viajes solas. «Por supuesto, señora. ¿Es para usted?», me preguntó. «Sí, es para mí», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Quiero ver las pirámides mayas, conocer la cultura local, comer la comida tradicional, todo lo que una turista debería hacer». Era algo que José y yo habíamos planeado hacer durante años, pero siempre lo habíamos pospuesto porque había gastos familiares más urgentes, porque los niños necesitaban algo, porque nunca era el momento adecuado. Después de hacer las reservaciones preliminares para el viaje, me dirigí al banco para organizar mis finanzas. Leticia, la empleada que me había ayudado la semana anterior, me saludó con una sonrisa cálida. «Señora Guadalupe, ¿en qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué que quería abrir una cuenta nueva, completamente separada, donde pudiera manejar mis propios gastos sin que nadie más tuviera acceso. «Es muy buena idea», me dijo mientras llenábamos los papeles. «Muchas mujeres de su generación no tienen cuentas bancarias independientes. Es importante tener control financiero propio». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuántas decisiones había tomado siempre en consulta con otros, como si no fuera capaz de manejar mis propios asuntos. A las 3 en punto, estaba en la oficina del licenciado Mendoza. Su oficina tenía esa atmósfera seria y confiable que inspira confianza, con estantes llenos de libros legales y diplomas colgados en las paredes. «Señora Guadalupe», me dijo mientras revisaba mi expediente, «veo que su testamento actual deja todo distribuido equitativamente entre sus 3 hijos. ¿Qué cambios le gustaría hacer?». «Licenciado», comencé eligiendo mis palabras cuidadosamente, «quiero hacer cambios significativos. Primero, quiero dejar la casa y la cuenta bancaria principal a una organización benéfica que ayude a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Segundo, quiero establecer un fideicomiso para mi nieta Sofía que ella no pueda tocar hasta cumplir 25 años. Y tercero, quiero asegurarme de que cada uno de mis hijos reciba exactamente la cantidad de dinero que yo les presté a lo largo de los años. Ni más ni menos». El licenciado levantó las cejas, claramente sorprendido por la especificidad de mis instrucciones. «Señora, ¿está segura de estas decisiones? Son cambios muy radicales comparados con su testamento anterior». Le aseguré que estaba completamente segura y que había pensado cuidadosamente en cada detalle. «También quiero agregar una carta que explique mis decisiones», continué. «Quiero que mis hijos entiendan que estas decisiones no vienen del rencor,
sino del deseo de enseñarles algo importante sobre el valor y la reciprocidad. El licenciado asintió y comenzó a tomar notas detalladas, aunque podía ver que estaba preocupado por la magnitud de los cambios. Cuando salí de la oficina del abogado 2 horas después, me sentí como si hubiera cerrado un capítulo importante de mi vida y hubiera comenzado otro completamente nuevo. Durante el camino a casa, paré en la florería de Doña Carmen y compré un arreglo grande y colorido, no para decorar para visitas, sino simplemente porque quería llenar mi casa con belleza. «Ay, Guadalupe», me dijo Doña Carmen mientras envolvía las flores, «te ves radiante. ¿Hay alguna ocasión especial?» Le sonreí y le dije, «Sí, Doña Carmen. Estoy celebrando mi libertad». Ella me guiñó el ojo con complicidad, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Rosa esperándome en la puerta. Se veía nerviosa y preocupada, cargando a Sofía en sus brazos. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo sin preámbulos. «Patricia me dijo que le colgaste el teléfono y que estás actuando muy raro. ¿Qué está pasando?» Abrí la puerta y las invité a pasar, pero por primera vez en años no corrí automáticamente a prepararles algo de comer o de beber. Me senté en mi sillón favorito y las miré esperando a que Rosa continuara. Mi falta de hospitalidad automática claramente la desconcertó. «Mamá», continuó, sentándose en el sofá mientras Sofía jugaba silenciosamente con una muñeca. «Todos estamos preocupados por ti. Miguel me llamó desde Monterrey diciendo que no has contestado sus mensajes. Patricia dice que la trataste muy fríamente cuando te pidió ayuda. Y la semana pasada me dijiste que no podías cuidar a Sofía. Eso no es típico de ti». «Rosa», le dije tranquilamente, «¿alguna vez se han preguntado qué es típico para mí como persona, no como su madre o su empleada gratuita?» Mi pregunta la dejó sin palabras por un momento. «Durante 45 años he estado disponible para ustedes cada vez que me han necesitado. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes se preocupó por lo que yo necesitaba o quería?» Sofía levantó la vista de su muñeca y me miró con esos ojos grandes e inocentes que me recordaban a Rosa cuando era pequeña. «Abuelita», me dijo con su vocecita dulce, «¿estás triste?» Su pregunta simple me tocó el corazón de una manera que las palabras de los adultos no habían podido hacer. Me levanté de mi sillón y me senté junto a ella en el suelo. «No estoy triste, mi amor», le dije, acariciando su cabello. «Estoy aprendiendo a ser valiente». Sofía sonrió y me abrazó, y en ese momento supe que todas las decisiones difíciles que estaba tomando valían la pena si podían enseñarle a mi nieta que las mujeres también tienen derecho a defenderse a sí mismas. Rosa me observó interactuando con Sofía y algo en su expresión cambió. «Mamá», me dijo más suavemente, «siento mucho lo que pasó con Patricia en el aeropuerto. Debería haber escuchado tu versión antes de juzgar la situación». Era la primera disculpa genuina que había recibido de cualquiera de mis hijos desde el incidente. «Rosa», le respondí, «aprecio tu disculpa, pero necesito que entiendas que esto va más allá de lo que pasó en el aeropuerto. Se trata de años de tomar mi amor por garantizado, de asumir que siempre estaré disponible sin importar cómo me traten». Le expliqué los cambios que estaba haciendo en mi vida, el viaje a Mérida, la cuenta bancaria independiente, las nuevas reglas sobre mi disponibilidad. «¿Pero qué vamos a hacer cuando necesitemos tu ayuda?», me preguntó, y inmediatamente se dio cuenta de lo egoísta que sonaba su pregunta. «Lo que quiero decir es, siempre has estado ahí para nosotros. No sabemos cómo manejar las cosas sin ti. Rosa», le dije gentilmente pero firmemente, «ustedes son adultos capaces. Han dependido de mí porque era conveniente, no porque realmente me necesitaran. Es hora de que aprendan a resolver sus propios problemas y es hora de que yo aprenda a vivir mi propia vida». Después de que Rosa y Sofía se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada de las flores que había comprado, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Cambiar patrones familiares que habían existido durante décadas no era fácil, pero sabía que era necesario. Mis hijos tenían que aprender a valorar lo que siempre habían tenido, y yo tenía que aprender a valorarme a mí misma. El martes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, llamando desde Monterrey, y su voz tenía un tono de urgencia que no había escuchado en años. «Mamá,
Rosa me contó sobre su conversación ayer. ¿Es verdad que estás planeando viajar sola a Mérida? Pude detectar preocupación genuina en su voz, pero también algo más: pánico ante la idea de que su madre pudiera tener una vida independiente. Sí, Miguel, es verdad, le respondí. Salgo el lunes próximo. Voy a estar una semana conociendo las pirámides y la cultura maya. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que hablara de nuevo. Mamá, ¿no crees que es peligroso viajar sola a tu edad? ¿Qué pasa si te enfermas o tienes algún problema? Sus preocupaciones eran las mismas que yo había tenido inicialmente, pero ahora las veía diferente. Miguel, le dije, tengo 69 años, no 90. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola por una semana. Y si algo pasara, que Dios no lo quiera, al menos habría muerto haciendo algo que quería hacer, no sirviendo a otros que no aprecian mis sacrificios. Mi respuesta fue más dura de lo que había planeado, pero era honesta. Miguel se quedó callado por un momento antes de preguntar: «Mamá, ¿estás enojada conmigo también? Sé que he estado distante, pero el trabajo en Monterrey me mantiene muy ocupado». Era la primera vez en años que reconocía su ausencia emocional. «Miguel», le dije, «no estoy enojada, estoy desilusionada. Cuando tu papá murió, esperaba que mis hijos se acercaran más a mí, que entendieran que ahora estoy sola y que podría necesitar más apoyo emocional. En lugar de eso, me convertí en una conveniencia para ustedes, alguien a quien recurrir solo cuando necesitaban algo». Después de colgar con Miguel, decidí llamar a la agencia de viajes para confirmar definitivamente mi viaje a Mérida. «Señora Guadalupe», me dijo la agente, «tengo todo listo para su viaje. Hotel con desayuno incluido, tours a las pirámides y tiempo libre para explorar por su cuenta. ¿Está emocionada?». Era la primera vez en años que alguien me preguntaba si estaba emocionada por algo que era solo para mí. «Sí», le respondí con una sonrisa en mi voz. «Estoy más emocionada de lo que he estado en mucho tiempo». Y era verdad. Por primera vez en años tenía algo que esperar con ansias que no involucraba resolver los problemas de otros o cumplir con las expectativas familiares. El miércoles por la tarde estaba empacando para mi viaje cuando escuché que alguien tocaba insistentemente mi puerta. Era Patricia, y por su expresión pude ver que venía preparada para una confrontación. «Mamá, necesitamos hablar seriamente», me dijo entrando a mi casa sin esperar invitación. «Toda esta situación se ha salido de control». «¿Qué situación, Patricia?», le pregunté con calma. «¿Te refieres a la situación donde finalmente estoy tomando decisiones sobre mi propia vida?». Su frustración era evidente, y pude ver que había venido esperando encontrar a la misma madre sumisa de siempre, no a la mujer que estaba emergiendo de esas cenizas. «¿Te refieres a la situación donde estás actuando como una adolescente rebelde?», me respondió con un tono condescendiente que me recordó dolorosamente a la escena del aeropuerto. «Mamá, tienes 69 años. No puedes simplemente decidir que vas a cambiar toda tu vida de la noche a la mañana». Sus palabras me golpearon con la misma fuerza que si me hubiera abofeteado físicamente. «Patricia», le dije, levantándome del sofá donde había estado doblando ropa para mi viaje, «¿me estás diciendo que no tengo derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida porque soy mayor?». «No es eso», respondió, pero su tono defensivo indicaba que era exactamente eso. «Es que todas estas decisiones radicales, el viaje, el negarte a ayudarnos, los cambios en tu comportamiento, no son normales para ti». «Tienes razón», le dije, caminando hacia ella hasta quedar cara a cara. «No son normales para la versión de mí que ustedes han conocido. La empleada doméstica gratuita, la niñera disponible, la prestamista sin intereses. Pero esa Guadalupe murió en el aeropuerto cuando me gritaste que era una vieja inútil delante de cientos de personas. La mujer que tienes enfrente ahora es alguien que finalmente aprendió a valorarse a sí misma». Patricia retrocedió ligeramente, claramente sorprendida por mi firmeza. «Mamá, yo no quería decir esas cosas. Estaba estresada. Llegábamos tarde». Sus excusas sonaban huecas incluso para ella misma. «Patricia», le interrumpí, «has tenido más de una semana para disculparte genuinamente por lo que pasó. En lugar de eso, has minimizado mi dolor. Has tratado de manipular a tus hermanos para que me vean como la problemática, y ahora vienes aquí a decirme que no tengo derecho a cambiar. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cuánto realmente me respetas».
El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Patricia me miró por un largo momento y pude ver que estaba luchando entre el deseo de seguir peleando y la realización gradual de que había perdido todo el poder que una vez tuvo sobre mí. Finalmente, sin decir otra palabra, se dirigió hacia la puerta. «Patricia», le dije cuando ya tenía la mano en la perilla, «cuando decidas que quieres tener una relación genuina conmigo basada en respeto mutuo, sabes dónde encontrarme. Pero si vienes solo porque necesitas algo de mí, será mejor que busques otras opciones». Después de que se fue, me senté en mi cama rodeada de la ropa que había estado empacando para Mérida y sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez desde la muerte de José, me sentía completamente dueña de mi propia vida. Las decisiones que estaba tomando eran difíciles y dolorosas, pero eran mías. Y eso, descubrí, valía cualquier conflicto familiar que pudiera resultar. Esa noche, antes de acostarme, escribí en un diario que había comprado esa tarde. Otro acto de autocuidado que nunca me había permitido antes. Hoy aprendí que establecer límites no es cruel, escribí. Es necesario. Y aprendí que amar a mis hijos no significa permitir que me falten el respeto. A veces, el amor más grande es el amor resistente, el que dice «no más», cuando no más es lo que se necesita. El lunes por la mañana salí hacia Mérida con una maleta pequeña y un corazón lleno de expectación que no había sentido en décadas. En el aeropuerto, el mismo lugar donde había sido humillada apenas 2 semanas antes, me senté tranquilamente esperando mi vuelo, observando a las familias despidiéndose con cariño. Esta vez nadie vino a despedirme, pero por primera vez en años, eso no me dolía. Era mi viaje, mi aventura, mi decisión. Durante el vuelo, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. 2 semanas atrás era una mujer quebrada, llorando en un taxi después de ser humillada por su propia hija. Ahora era una mujer de 69 años volando sola hacia una aventura que había soñado durante años. La transformación había sido dolorosa pero necesaria. Los 7 días en Mérida fueron reveladores de maneras que nunca esperé. Visité las pirámides de Chichén Itzá, caminé por las calles coloniales, probé comida yucateca auténtica y por primera vez en décadas hice todo a mi propio ritmo, según mis propios deseos. En el hotel conocí a otras mujeres viajando solas, algunas viudas como yo, otras divorciadas, algunas simplemente mujeres que habían decidido darse el regalo de la independencia. Es liberador, ¿verdad?, me dijo Elena, una mujer de Guadalajara de mi edad que estaba en el tour a las pirámides. Al principio mis hijos pensaron que me había vuelto loca por viajar sola, pero ahora entienden que su mamá también tiene derecho a tener sueños propios. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante esos días, mi teléfono sonó varias veces. Rosa llamó 2 veces, Miguel una vez, y Patricia no llamó en absoluto. Contesté las llamadas de Rosa y Miguel, pero mantuve las conversaciones breves y enfocadas en lo esencial. Estoy bien, estoy disfrutando mucho, regreso el domingo. Era todo lo que necesitaban saber. No tenía obligación de dar reportes detallados de cada momento de mi vida. El penúltimo día en Mérida, mientras caminaba por el mercado local comprando algunos recuerdos para Sofía, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Javier, el esposo de Patricia. Su voz sonaba extrañamente humilde, muy diferente al tono condescendiente que normalmente usaba conmigo. «Guadalupe», me dijo. Inmediatamente noté que no me había llamado suegra como de costumbre. «Espero que no le moleste que la llame». Patricia me dio su número. Le pregunté qué necesitaba, manteniendo mi voz neutral. La verdad es que... Patricia está muy angustiada desde su conversación la semana pasada. No ha dormido bien, no está comiendo bien. Creo que finalmente se dio cuenta de que la cagó en grande. Su uso de lenguaje vulgar para describir el comportamiento de su esposa me sorprendió. Javier siempre había sido muy formal en nuestras conversaciones. «Javier», le dije calmadamente, «agradezco que te preocupes por Patricia, pero sus problemas emocionales son consecuencia de sus propias decisiones. No es mi responsabilidad arreglar el dolor que ella misma se causó». Lo sé», me respondió rápidamente. «No la estoy llamando para pedirle que regrese o que perdone y olvide todo. Solo pensé que debería saber que Patricia realmente se arrepiente. Está asistiendo a terapia,
si eso significa algo. Esta información me sorprendió genuinamente. Patricia siempre había creído que la terapia era para gente débil, como solía decir. Me alegra saber que Patricia está buscando ayuda profesional, le dije. Pero Javier, necesito que entiendas algo importante. Incluso si Patricia logra trabajar en sus problemas emocionales, nuestra relación nunca volverá a ser lo que era antes. Yo he cambiado de manera fundamental y no hay vuelta atrás. Después de colgar con Javier, me quedé sentada en un pequeño café cerca del mercado, procesando la información. Parte de mí se sentía aliviada de saber que Patricia estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero otra parte se sentía triste por el dolor que toda la situación había causado. Sin embargo, sabía que a veces el dolor es el único maestro efectivo para ciertas lecciones de vida. Cuando regresé a México DF el domingo por la tarde, me sentía como una mujer completamente nueva. Había probado mi capacidad de ser independiente, había disfrutado de mi propia compañía y había demostrado a mí misma y a mis hijos que no necesitaba su permiso o aprobación para vivir mi vida plenamente. El lunes por la mañana encontré 3 mensajes en mi contestadora, uno de Rosa, preguntando si había llegado bien, uno de Miguel, diciendo que quería hablar conmigo sobre todo lo que había estado pasando, y sorprendentemente, uno de Patricia. Su voz sonaba diferente, más quebrada, más vulnerable. «Mamá, por favor llámame cuando puedas. Necesito hablar contigo». Decidí llamar primero a Rosa. Cuando contestó, su voz tenía una calidez genuina que no había escuchado en meses. «Mamá, qué bueno que ya regresaste. ¿Cómo estuvo el viaje?» Le conté algunos detalles de mis aventuras en Mérida y pude escuchar en su voz que estaba realmente interesada, no solo preguntando por cortesía. «Mamá», me dijo después de que terminé de contarle sobre las pirámides, «quiero pedirte perdón por todo, por no escuchar tu versión de lo que pasó en el aeropuerto, por asumir automáticamente que Patricia tenía razón, por tomar tu amor y tu disponibilidad por garantizados durante todos estos años». Su disculpa sonaba genuina y pensada, no como algo dicho por impulso. «Rosa», le respondí, «aprecio mucho tu disculpa. Significa mucho para mí escuchar que reconoces lo que pasó». Hubo una pausa antes de que continuara hablando. «¿Hay alguna forma de que podamos reconstruir nuestra relación?» Pero esta vez de manera diferente, más equilibrada. Su pregunta me tocó profundamente. Rosa siempre había sido la más emocional y empática de mis hijos, y parte de mí había esperado que fuera la primera en entender realmente lo que había estado pasando. «Rosa», le dije, «me encantaría reconstruir nuestra relación, pero tiene que ser basada en respeto mutuo. Necesito que entiendas que ya no soy la mamá que está disponible 24/7 para resolver cualquier inconveniente». «Lo entiendo», me respondió inmediatamente. «Y quiero que sepas que he estado hablando mucho con Fernando sobre todo esto. Él me ayudó a darme cuenta de cuánto hemos dependido de ti para cosas que podríamos resolver nosotros mismos». Era reconfortante escuchar que alguien más en la familia estaba viendo la situación con claridad. Quedamos en que Rosa y Sofía vendrían a visitarme el próximo fin de semana, pero con nuevas reglas. Ella traería comida para preparar juntas, ayudaría con la limpieza después, y la visita sería tanto para que yo disfrutara de su compañía como para que ella disfrutara de la mía. Era un cambio pequeño, pero significativo hacia una relación más equilibrada. Mi conversación con Miguel fue más complicada. Cuando lo llamé esa tarde, inmediatamente pude detectar tensión en su voz. «Mamá, Rosa me contó sobre su conversación. Parece que están arreglando las cosas entre ustedes». Su tono sugería que se sentía excluido de alguna manera. «Miguel», le dije, «Rosa y yo estamos empezando a construir una nueva relación basada en respeto mutuo. Tú puedes tener la misma oportunidad si estás genuinamente interesado». Su respuesta fue típicamente directa. Siempre había sido el más pragmático de mis hijos. «Mira, mamá, voy a ser honesto contigo. Esperanza y yo hemos estado hablando sobre toda esta situación, y ella piensa que tal vez hemos sido injustos contigo durante años». Su admisión me sorprendió. Miguel rara vez admitía estar equivocado sobre algo, pero también creo que algunas de tus decisiones recientes han sido extremas. «¿Qué decisiones consideras extremas?», le pregunté, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. «El viaje solo.
Los cambios en tu testamento que Rosa mencionó, el hecho de que te niegas a ayudar cuando te necesitamos. Su lista de quejas me irritó, pero mantuve mi voz calmada. Miguel, le dije, esas decisiones solo parecen extremas porque durante 45 años fui al extremo opuesto, sacrificando todo por ustedes sin pedir nada a cambio. Lo que llamas extremo, yo lo llamo equilibrio. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. ¿Qué necesitarías de mi parte para que las cosas mejoraran entre nosotros? Su pregunta era práctica, típica de su personalidad empresarial, pero al menos mostraba disposición a cambiar. Necesito que reconozcas que he pasado años siendo tratada como empleada doméstica gratuita en lugar de como la matriarca de esta familia, le dije directamente. Necesito que entiendas que cuando llamas debería ser para preguntarme cómo estoy, no solo cuando necesitas algo. Y necesito que respetes mis decisiones sobre mi propia vida, incluso si no las entiendes. Eso es justo, me respondió después de otro silencio. Esperanza ha estado diciéndome lo mismo durante años, pero supongo que estaba demasiado cómodo con el arreglo anterior como para escucharla. Su honestidad era un paso en la dirección correcta. Quedamos en que él y Esperanza vendrían a visitarme el próximo mes y que esta vez la visita sería recíproca. Él se quedaría en un hotel y me invitaría a cenar, tratándome como una invitada de honor en lugar de como la anfitriona automática. El miércoles por la tarde, finalmente reuní el valor para llamar a Patricia. Cuando contestó, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. «Mamá, gracias por llamarme», me dijo inmediatamente. «No estaba segura de que fueras a hacerlo». «Patricia», le dije. «Javier me llamó mientras estaba en Mérida. Me dijo que estás buscando ayuda profesional». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Sí, estoy viendo a una psicóloga. Al principio fui porque Javier me amenazó con divorciarme si no buscaba ayuda, pero ahora me doy cuenta de que realmente la necesito». Su admisión me sorprendió por su vulnerabilidad. Patricia siempre había sido orgullosa hasta el punto de la arrogancia. «Me alegra escuchar eso», le dije sinceramente. «¿Qué te está ayudando a entender la terapia?» «Muchas cosas», me respondió con voz quebrada. «Estoy empezando a entender de dónde viene mi necesidad de controlar todo y a todos. La doctora dice que probablemente desarrollé estos patrones porque papá murió cuando yo aún me sentía responsable por mantener a la familia unida». Sus palabras me tocaron profundamente. Nunca había considerado que la muerte de José hubiera afectado a Patricia de esa manera. «También estoy entendiendo», continuó, «que he estado proyectando mis propias inseguridades sobre el envejecimiento en ti. Cuando veo que estás envejeciendo, me asusta porque me recuerda que yo también estoy envejeciendo, que la vida es frágil, que el tiempo se está acabando». Su insight era más profundo de lo que había esperado. «Patricia», le dije suavemente, «aprecio que estés trabajando en entender tus comportamientos, pero necesito que sepas que el daño que causaste fue real. No puedo simplemente olvidar la humillación del aeropuerto porque ahora entiendes por qué lo hiciste». «Lo sé», me respondió inmediatamente. «No estoy pidiendo que olvides o que pretendas que no pasó. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente, que entiendo que estuve completamente equivocada y que estoy dispuesta a hacer el trabajo necesario para ganarme tu respeto de nuevo». «¿Y cómo planeas hacer eso?», le pregunté. Su respuesta me sorprendió por su especificidad. «Primero, quiero devolverte los 50,000 pesos que te debemos Javier y yo. Ya arreglamos un plan de pagos con el banco. Segundo, quiero empezar a invitarte a cenar a restaurantes bonitos, en lugar de siempre esperar que vengas a cocinar para nosotros. Y tercero, quiero que sepas que nunca más volveré a hablarte irrespetuosamente, sin importar qué tan estresada o frustrada esté». Sus propuestas eran concretas y mostraban que había pensado seriamente en cómo reparar el daño. «Patricia», le dije, «esas son acciones importantes y aprecio que hayas pensado específicamente en formas de cambiar nuestro patrón. Pero necesito tiempo para ver si estos cambios son duraderos o solo temporales». «Entiendo completamente», me respondió. «No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana. Solo espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser la hija que mereces, no la que he sido». Su humildad era tan diferente de la Patricia arrogante que había conocido durante años que casi no la reconocía.
2 semanas después, Patricia cumplió su primera promesa. Llegó a mi casa con un cheque por 10,000 pesos, el primer pago de los 50,000 que me debían. Es el primer pago de 5, me explicó. Cada mes te daremos 10,000 hasta completar la deuda. Ver el dinero real en mis manos me hizo darme cuenta de cuánto había significado para mí recuperar no solo el dinero, sino el reconocimiento de que mi generosidad tenía valor. También me invitó a almorzar en un restaurante elegante en Polanco, un lugar donde yo nunca me habría permitido gastar mi propio dinero. Durante el almuerzo, me trató con una deferencia que no había experimentado de ella en años. Me preguntó sobre mis planes, mis intereses, mis opiniones sobre varios temas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como una persona completa en los ojos de mi hija, no solo como su madre de servicio. «Mamá», me dijo mientras tomábamos café después del almuerzo, «quiero que sepas que la terapia me está ayudando a entender muchas cosas sobre nuestra familia. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que durante años traté de reemplazar a papá como el jefe de la familia, pero en el proceso te falté el respeto a ti, que eres realmente la matriarca». Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. «Patricia», le dije, «durante años sentí como si fuera una empleada en mi propia familia. Es reconfortante escuchar que finalmente entiendes que merezco respeto, no solo por ser tu madre, sino por ser una mujer que ha trabajado duro y sacrificado mucho por esta familia». Pero incluso mientras apreciaba los esfuerzos de Patricia, mantuve mis nuevos límites firmes. Cuando me pidió que cuidara a los hijos de una amiga suya para un fin de semana, le dije que no estaba disponible. Cuando sugirió que podríamos volver a tener nuestras tardes de limpieza tradicionales, le expliqué que mi tiempo ahora tenía un valor diferente y que si quería mi ayuda con la limpieza, tendría que ser un intercambio equitativo. «Entiendo», me dijo sin argumentar. «¿Qué tipo de intercambio estás pensando?». Le expliqué que si ella quería que yo la ayudara con algo, ella también tendría que ayudarme con algo, tal vez llevándome a hacer mandados, o ayudándome con proyectos en mi propia casa, o simplemente pasando tiempo conmigo sin agenda alguna. «Me parece perfecto», me respondió. «En realidad, me gusta más esta idea que el arreglo anterior. Se siente más equilibrado». Su aceptación de los nuevos términos me confirmó que los cambios en su actitud eran genuinos. Un mes después de mi regreso de Mérida, toda la familia se reunió en mi casa para el cumpleaños de Sofía. Era la primera vez que estábamos todos juntos desde el incidente del aeropuerto, y había estado nerviosa sobre cómo se desarrollaría la interacción familiar. Pero la dinámica era completamente diferente a las reuniones familiares anteriores. Miguel y Esperanza trajeron la comida principal y se encargaron de servirla. Rosa trajo el pastel y organizó los juegos para Sofía. Patricia llegó con decoraciones y se encargó de la limpieza después de la fiesta. Yo simplemente disfruté de la celebración como la abuela e invitada de honor que merecía ser. Durante la fiesta, observé a mis hijos interactuando entre ellos y conmigo, y pude ver que realmente habían entendido algo fundamental, que el amor familiar auténtico requiere respeto mutuo, no solo expectativas unilaterales. Sofía corrió hacia mí en un momento dado y me abrazó fuerte. «Abuelita», me susurró al oído, «me gusta cómo eres ahora, te ves más feliz». Su observación inocente me confirmó que todos los cambios difíciles que había hecho habían valido la pena. No había solo reclamado mi dignidad, había modelado para mi nieta que las mujeres tienen derecho a defenderse a sí mismas y a exigir respeto. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala mirando las fotos que habíamos tomado durante la fiesta. En cada foto, yo aparecía sonriendo genuinamente, relajada, feliz. Era la primera vez en años que las fotos familiares capturaban mi alegría real en lugar de mi sonrisa forzada de siempre. Escribí en mi diario esa noche: «Hoy aprendí que es posible tener amor familiar sin sacrificar la dignidad personal. Mis hijos han comenzado a entender que soy una persona completa, no solo su madre de servicio. Y yo he aprendido que establecer límites no destruye las relaciones, las mejora». 6 meses habían pasado desde aquella tarde humillante en el aeropuerto, y mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé posible. Despertaba cada mañana en mi casa, que ahora se sentía verdaderamente mía, sin la presión constante de estar disponible para resolver los problemas de otros.
Había aprendido a hacer mi café despacio, sentarme en mi jardín a ver amanecer y disfrutar del simple placer de no tener prisa hacia ningún lado. Había comenzado un pequeño huerto en mi patio trasero, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Cultivaba jitomates, chiles, cilantro y hierbabuena. Era reconfortante tener las manos en la tierra, cuidar algo que crecía bajo mi cuidado sin exigir nada más que agua y paciencia. Las mañanas las dedicaba a regar mis plantas y en esos momentos de silencio encontraba una paz que no sabía que existía. Mis relaciones con mis hijos habían evolucionado de maneras sorprendentes. Rosa venía a visitarme cada 15 días, pero ahora nuestros encuentros eran genuinos intercambios entre dos mujeres adultas. Cocinábamos juntas, compartíamos historias y ella me preguntaba sobre mi vida, no solo sobre cómo podía ayudar con la suya. Sofía había crecido en estos meses y notaba cómo observaba las interacciones familiares con ojos más sabios, aprendiendo que las relaciones requieren respeto mutuo. Miguel cumplió su promesa de visitarme mensualmente, y cada visita era mejor que la anterior. Había comenzado a llamarme simplemente para conversar, para preguntarme cómo estaba, para contarme sobre su trabajo sin esperar que yo resolviera sus problemas. Esperanza se había convertido en una aliada inesperada, admitiendo que durante años había querido decirle a Miguel que estaba siendo injusto conmigo, pero no se había atrevido a interferir en asuntos familiares. Patricia había sido la transformación más dramática. Continuó con su terapia y había pagado ya 40,000 de los 50,000 pesos que me debía. Más importante aún, había aprendido a relacionarse conmigo como una hija adulta con su madre, no como una jefe exigente con una empleada. Nuestras interacciones ahora tenían una formalidad respetuosa que, aunque menos íntima que antes, era infinitamente más digna. Una tarde, mientras regaba mis plantas, recibí una visita inesperada. Era doña Carmen del mercado, quien había venido a traerme unas flores de su puesto. «Guadalupe», me dijo con esa sonrisa cálida que tanto apreciaba, «quería agradecerte por algo». Su visita me sorprendió, pero la invité a pasar y le preparé café. «¿Agradecerme por qué, doña Carmen?», le pregunté mientras servía el café en mi sala. «Por demostrarle a mi nieta que las mujeres mayores también tenemos derecho a defendernos», me respondió. Mi nieta Alejandra tiene 28 años y estaba permitiendo que su novio la tratara muy mal. Cuando le conté tu historia, cómo te defendiste de tus propios hijos cuando te faltaron el respeto, ella encontró el valor para terminar con esa relación tóxica. Sus palabras me emocionaron profundamente. Nunca había considerado que mi experiencia pudiera servir de inspiración para otras mujeres. «Doña Carmen», le dije, «durante años pensé que ser una buena madre significaba sacrificar todo, incluyendo mi dignidad. Ahora entiendo que el mejor regalo que puedo darle a mi familia es el ejemplo de una mujer que se respeta a sí misma». Esa conversación me hizo reflexionar sobre todos los cambios en mi vida. No solo había recuperado mi dignidad personal, había modelado para otras mujeres que nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables. El silencio que había elegido mantener después de la humillación del aeropuerto no había sido vengativo, había sido educativo. La semana pasada, Rosa me trajo una sorpresa que me llenó de una alegría inesperada. Sofía había escrito una composición en la escuela sobre mi heroína y había escrito sobre mí. «Mi abuela Guadalupe es mi heroína», había escrito con su letra cuidadosa de 8 años, «porque me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tengas miedo». Cuando algunas personas no la trataban bien, ella no gritó ni se peleó, simplemente se fue y construyó una vida mejor. Eso es lo que hacen las heroínas verdaderas. Leer las palabras de mi nieta me hizo llorar, no lágrimas de tristeza, sino de satisfacción profunda. En su inocencia, Sofía había entendido algo que me había tomado 69 años aprender, que la verdadera fuerza no está en tolerar el maltrato, sino en tener el valor de alejarse de él. Ayer por la tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, un ritual que había adoptado desde mi regreso de Mérida, me encontré con un banco donde solía sentarme cuando necesitaba pensar. Allí estaba un sobre que alguien había dejado, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Sofía.
Probablemente Rosa la había traído aquí sabiendo que yo pasaría por este lugar. Dentro del sobre había un dibujo de las dos juntas, rodeadas de flores coloridas con las palabras: para la abuela Guadalupe, la mujer más valiente que conozco. Te amo y entiendo por qué elegiste ser feliz. Guardé el dibujo en mi bolsa junto a mi corazón, sonriendo al cielo y agradeciendo a Dios por haberme dado la fuerza para tomar las decisiones difíciles que me llevaron a este momento de paz. Algunas personas pasaban por el parque y me saludaban cálidamente. Aquí era conocida como la señora Guadalupe, la mujer amable que siempre tenía tiempo para una conversación genuina, no como la madre inconveniente que había sido para mis propios hijos durante tantos años. Me había convertido en parte de una comunidad donde era valorada por quien era, no por lo que podía hacer por otros. Al llegar a casa esa noche, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla que había cultivado en mi propio jardín. Miré alrededor de mi sala, decorada ahora con recuerdos de mis viajes, fotos donde aparecía genuinamente feliz y plantas que había cuidado con mis propias manos. Era un hogar que reflejaba quién era yo realmente, no quién otros esperaban que fuera. Abrí mi diario, ese compañero silencioso que había documentado mi transformación durante estos meses, y escribí la entrada final. Hoy entendí algo importante. El silencio no siempre es pasividad. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Cuando decidí dejar de justificarme, de rogar por respeto, de aceptar migajas de amor, no estaba siendo vengativa. Estaba siendo sabia. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las estrellas. Mañana sería otro día lleno de posibilidades que yo elegiría libremente. Tal vez llamaría a Elena de Guadalajara para planear otro viaje juntas. Tal vez me inscribiría en esa clase de pintura que había visto anunciada en el centro comunitario. Tal vez simplemente disfrutaría de la tranquilidad de una vida vivida en mis propios términos. Me levanté para apagar las luces, sintiendo una gratitud profunda por el camino difícil pero necesario que me había traído hasta aquí. En el reflejo de la ventana, vi a una mujer de 69 años que había aprendido finalmente a amarse a sí misma, tanto como había amado a otros durante toda su vida. Susurré una oración de agradecimiento antes de irme a dormir. Gracias, Dios, por darme el valor de elegir la dignidad sobre la comodidad, el respeto sobre la conveniencia. Gracias por enseñarme que a veces el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos está viendo? Comente abajo.